Estimados, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Yamil. Bienvenido, bienvenida a mi canal ATP Reparación de Electrodomésticos. Como siempre, nos podés encontrar en Instagram como ATP Servicios, en Facebook como ATP Acondicionamientos y Servicios y en nuestro canal de YouTube, en donde siempre te vamos compartiendo algunas que otras cuestiones relacionadas a los electrodomésticos en general de línea blanca. En este caso, estamos trabajando con una heladera Whirlpool No Frost, una heladera que ingresó a taller, por un inconveniente constante, que es justamente el deterioro de la placa electrónica, ¿sí? En relación a, las diferentes fluctuaciones eléctricas que hay en donde ella está ubicada. Esta heladera está ubicada justamente en un lugar en donde hay mucha fluctuación eléctrica, en lo que respecta a la alimentación, si es una zona agraria. Por lo tanto, el cliente tuvo que cambiar varias veces la placa electrónica hasta que, nos comentó esta situación. Nosotros quisimos darle una solución un poco más factible, una alternativa más lógica, y por ende lo que hicimos fue reemplazar, ¿sí?, la placa electrónica de este modelo de heladera por un sistema mecánico, ¿sí? Es decir, puntualmente extraer la placa, el módulo completo, y en su lugar instalar un timer mecánico, lo cual es un poco más rústico conforme a el lugar donde está el suministro eléctrico para esta heladera. Y quiero hacer una aclaración al respecto, porque mucha gente nos comenta y nos dice, ¿y por qué? Si la heladera trae una placa electrónica, ustedes no vuelven a instalar la misma y no la dejan original como debería de ser. En condiciones ideales, en condiciones en donde de repente el suministro eléctrico es el que corresponde, seguramente haríamos de la misma manera en cambiar la placa electrónica, sensores y encontrar cuál es el problema y demás. Pero puntualmente acá hay un inconveniente, una modificación constante en lo que respecta al suministro eléctrico. Entonces hay que darle una solución al cliente que de repente sea específica, sea durable, sea una reparación que de repente no genere inconvenientes, porque inclusive para poder traerla hasta el taller, ¿sí?, es bastante complicado también poder llegar al domicilio y demás generalidades. Entonces, este tipo de reparaciones y estas modificaciones que nosotros hacemos es en búsqueda de eliminar la electrónica producto del inconveniente que tiene en relación a donde está instalada la heladera. Si esta heladera estaría instalada en un lugar en donde la fluctuación eléctrica no existe, no tendríamos ningún inconveniente. Se podría hacer la reparación instalando la placa electrónica original. Ahora bien, cuando hay fluctuaciones eléctricas se complica, ¿sí? Porque ahí es donde falla mucho la placa electrónica. Esta sería la cuarta vez que se la tendríamos que cambiar, digamos, a la placa electrónica, porque fue pasando por diferentes mecánicos que le daban la solución al respecto. Pero, ¿qué es lo que sucede? La placa electrónica, conforme al lugar donde estaba instalado, no tenía la durabilidad necesaria. Entonces, ahí es donde se generaba el inconveniente puntualmente, ¿sí? Lo que hicimos entonces fue reemplazar el módulo de control, que es la placa electrónica con sus generalidades y demás, por un timer mecánico, ¿sí? Nosotros solemos utilizar el timer mecánico, ¿sí?, que lo que hace es hacer andar la heladera un periodo de 6 u 8 horas en el ciclo de refrigeración, ¿sí?, arrancando y cortando con el termostato como corresponde, y cada 6 u 8 horas hacer el ciclo de deshielo, ¿sí? Va dando vuelta el relojito para poder activar justamente los ciclos de deshielo en ese tiempo. Lo que tiene este tipo de elementos es que es más rústico, ¿sí? Eliminamos la electrónica, entonces de repente no tenemos esos inconvenientes. Vino a taller porque a 3 vecinos de la localidad, digamos, ya le hicimos estas modificaciones y no han tenido problema. Entonces, esa fluctuación eléctrica empezó a generar esos problemas y le pudimos dar solución así.
Más que nada en este tipo de cosas que podemos dar reparación y una solución que sea lógica. No eliminamos el cableado, usamos todo lo original que ella tiene, ¿sí? Para que pueda funcionar. O sea que si el día de mañana el cliente quiere volver al sistema digital, tranquilamente lo puede hacer sin ningún problema porque el cableado queda instalado. ¿Qué es lo que utilizamos? Bueno, un timer. Yo gusto utilizar los timers de 6 horas por 25 minutos, ¿sí? En esos 25 minutos hace el deshielo, lo cual va a deshielar aproximadamente entre 15 y 20 minutos hasta que desactiva el bimetálico y después tiene un tiempo de goteo, ¿sí? O sea que es una de las alternativas. Me estuvieron comentando y me decían, bueno, Yamil, ¿qué tipo de termostato instalás en estos modelos, en estas modificaciones? Bueno, aquí está. A ver si podemos hacer foco. Observamos que, bueno, acá tenemos el modelo, ¿sí? Es uno de los modelos que han andado muy bien. No he tenido problema al respecto. El 22-20-173 es el termostato ambiente. Termostato ambiente, ¿sí? Es decir que él va a censar la temperatura del freezer ambiente. No está en contacto con la unidad evaporadora, ¿sí? Termostato ambiente. Como siempre también, por supuesto, utilizamos, porque este modelo, al ser un modelo electrónico, ¿sí? No trae bimetálico, porque trae los sensores y demás, usamos un bimetálico que lo conectamos en serie, ¿sí? Con el fusible térmico, cuestión de que si llegase a tener algún problema, corta el fusible térmico por un exceso de consumo, un cortocircuito en la resistencia, y también tenemos el bimetálico que va a desactivar a determinada temperatura de deshielo, ¿sí? Como ustedes ya saben que este modelito está funcionando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La heladera, puntualmente, ¿qué es lo que deja de funcionar o qué es lo que el cliente va a ver que no va a funcionar? Simplemente lo que respecta a el módulo que tenemos aquí en el medio, donde tendría justamente las lucecitas de la plaquetita electrónica. Y acá, observen ustedes, tenemos luz, ¿sí? Sin ningún problema porque ya hemos hecho la instalación, ¿sí? Del sensor, del interruptor para esta luz. ¿Y por qué hago hincapié en esto de tenemos luz abajo? Este modelo funciona de la siguiente manera. En esta parte de acá tiene un sensor magnético que cuando cierra el imán, el burlete de la puerta, ¿sí? Envía una señal a la placa electrónica para que la placa electrónica apague, ¿sí? La luz de adentro. Pero claro, yo les acabo de comentar de que nosotros modificamos esto. Entonces, ¿de qué manera nosotros hacemos andar este interruptor? Bueno, hace falta todavía terminar porque lo estamos probando, pero observen ustedes cómo en el mismo módulo nosotros ya instalamos, ¿sí? Acá el interruptor para que encienda y apague. ¿Sí? Es la chapita con uno de los sensores, ¿sí? Un sensor de final de carrera, o un micro switch de los microondas. Acá pusimos un tornillo, que aquí justamente tenemos que dejarle algo estético. Esto lo estamos probando. Fíjense que el tornillo acciona para poder apagar, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros controlamos. ¿Bien? Ahí está. Perfecto. El interruptor. Un interruptor NANC, recuerden, ¿sí? Un interruptor NANC, o sea, normalmente abierto y normalmente cerrado. Tiene que tener 3 contactos. Bien, así de esa manera ustedes lo instalan para que cuando se abra la puerta active la lámpara. Y cuando cerremos, lógicamente, se pueda apagar. Otra de las modificaciones que hicimos, como siempre y es habitué nuestros, le instalamos, ¿sí? La válvula, ¿sí? Porque estaba deteriorada, la válvula aquí justamente, o el pico de pato, como viene, en donde tenemos una determinada inclinación en esta parte para hacer una especie de sifón, ¿sí? Esa es la idea al respecto. Estas características se las mostramos justamente para que vos, mecánico, tengas una orientación y que de repente te puedan servir los datos. ¿Bien? Bueno, ya estamos frizando, llegamos a 18 grados sin ningún problema. El sensor, ¿sí? Ambiente lo ubicamos en donde iría el sensor
el sensor ambiente en la parte de 2,7K, digamos, la resistencia variable en base a la temperatura. Bueno, aquí tenemos entonces algunas de las características que te queríamos mostrar. Bien, la temperatura es óptima, anda en el rango de los 2 grados en la parte de abajo y 18 grados en la parte de arriba. Así que esas son las alternativas. Por lo general, nosotros volvemos nuevamente a estos insumos, ¿sí? Tenemos entonces un timer mecánico, un termostato para regular la temperatura del freezer y un bimetálico para justamente controlar el deshielo. Bien, este tipo de modificaciones las hacemos más que nada para, bueno, esta gente, ¿no? Que de repente tiene estas fluctuaciones eléctricas y demás. Esto no es que le va a garantizar de que si hay mucha fluctuación eléctrica no se le queme el motocompresor o no pase algo al respecto. Lo que sucede es que de 4 veces que falló, siempre se le rompió la placa electrónica, siempre tuvo inconvenientes en la parte electrónica, entonces lo que hacemos es reforzar lo que venía fallando. Lógicamente que si hay mucha fluctuación eléctrica y el motocompresor llegase a tener ese inconveniente, tranquilamente podría llegar a generar esa anomalía. Entonces, lo que hacemos es reforzar el sistema, ¿sí? Lo que fallaba, poder repararlo o poder modificarlo para que sea más rústico. Esa es la idea puntual. Y tengan en cuenta de que estas modificaciones las hacemos en heladeras que tienen el damper, ¿sí? Fíjense acá, tienen el damper para poder regular, tiene un damper mecánico, ¿bien? En las heladeras sexto sentido, o sea, las que vos regulás la temperatura, ¿sí? De manera digital, funciona totalmente distinta la cosa, nada que ver a estos modelos. Ahí se hace una modificación más compleja. Pero este tipo de reparaciones en la actualidad son mucho más rústicas y nos dan la factibilidad para que el equipo quede funcionando por mayor cantidad de tiempo. Bueno, si te gustó el aporte, espero que te sirva. Acá tenemos para poder abrir y cerrar. Ahí va el interruptor. Así de esa manera no se te complica con la lámpara cuando tenés que modificar una heladera y no sabés cómo hacer para poder encender y apagarla, porque era parte de los materiales que nos venían solicitando, cómo hago con esas heladeras que tienen sensores y demás generalidades. Les mando un saludo grande, como siempre. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, encontrarnos como ATP Acondicionamientos y Servicios en Facebook, encontrarnos también en Instagram como ATP Servicios. Dale like a la campanita y suscríbete a nuestro canal si querés seguir recibiendo los materiales que diariamente vamos subiendo. Un cálido abrazo para todos, nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntos.